Hola compañeros, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Katie Saidi Polo Pérez. Hoy les estaré presentando mi exposición del tema que vendría siendo paralingüística kinésica y la proxémica de nuestra materia de comunicativa interactiva. Mi exposición tiene como nombre el arte de saber comunicar y no solo de saber expresar. Esta es una diferenciación que yo misma he hecho, no es como que la haya buscado en autores o algo así, sino que es como un tipo de reflexión y crítica que me gustaría llegar a hacer, ya que fue el tema principal del ensayo que realicé. Lo que están viendo a continuación son la lista de contenidos que iré hablando, que iré tocando. Tenemos como primer punto la diferencia que yo hago entre comunicar y expresar. Como segundo contenido tenemos el concepto general de lo que es la comunicación no verbal. Como tercero tenemos los componentes de la comunicación no verbal, que son justamente la paralingüística, la proxémica y la kinésica, que los estaremos tocando más a fondo más adelante. Son estas como unas generalidades de todo el tema que ya hemos estado viendo, especialmente ustedes. El cuarto contenido que estaremos tocando son ejemplos y aplicación basados en el ensayo que he realizado de cómo se da esta paralingüística y toda esta comunicación no verbal. Como quinto tenemos la conclusión y acompañada de un pequeño video que me gustaría mostrarles, que creo y siento que expresa de manera muy contundente, muy real y se relaciona demasiado bien con el tema que estamos dando. Bueno, ahora seguimos con la introducción, que es esta diferenciación que yo he hecho sobre la comunicación, el comunicar, el acto de comunicar y el acto de expresar, el acto puro de expresar. Me disculpan si llegan a escuchar algo raro en mi voz, es que he estado enferma últimamente. Pero bueno, comencemos. Y es que el puro acto de expresar por sí solo no equivale necesariamente a comunicar. Es decir, que tú expreses cómo te sientes, que tú expreses tus emociones, que tú expreses lo que estás pensando, lo que estás viviendo, lo que estás manejando en estos momentos, no significa que estés comunicándolo, no significa que de verdad te están entendiendo de la manera en que tú quisieras, o que es un mensaje lo suficientemente profundo para comunicarse un acto comunicativo, un acto de comunicar, de que estés comunicándole algo a alguien. Pues la primera es un acto unilateral. Expresar es un acto unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que depende totalmente del emisor. Depende de lo que el emisor quiera llegar a expresar precisamente, lo que quiera dejar al aire, mejor dicho. Y dependemos de su transparencia, de su honestidad, su autenticidad y coherencia y congruencia también, para saber que lo que está diciendo es cierto o no. Es decir, es algo más, por así decirlo, arbitrario, algo más de sentimientos, algo más puro, ¿no? Más bruto, por así decirlo, algo que no se ha pulido. Es simplemente dejar en el aire todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás pensando y este tipo de cosas. Pero comunicar vendría siendo una acción de dos. Vendría siendo que el emisor exprese y comunique lo que está sintiendo o pensando o lo que quiere llegar a dar a entender, y que el receptor efectivamente esté recibiendo un tipo de mensaje. Muchas veces puede llegar a ser malinterpretado dicho mensaje, incluso en el acto comunicativo, pero es por el manejo que se le puede dar desde los componentes de la comunicación no verbal, que iremos mencionando más adelante. Pero bueno, en conclusión, para mí, expresar es simplemente el confiar de lo que la persona está diciendo, dejando en el aire, es totalmente cierto.
pero no realmente comprobable. Mientras que comunicar, efectivamente, vendría siendo una acción de dos en la que tú te aseguras como emisor de que estás expresando y comunicando, dejándole saber a la otra persona lo que tú quieres dar a entender. Y que también tú como receptor estés entendiendo y llevando un hilo de la conversación. Si no estás entendiendo, pues efectivamente intentar de entender. Mientras que expresar es solamente aceptar lo que fluye, lo que deja salir. Se dice que la comunicación no verbal juega un rol totalmente esencial en este proceso, y es verdadero. Y también se dice que se llega a representar hasta un 55% del impacto total de la interacción cara a cara. Esto según varios autores vistos en el libro, como por ejemplo Mehrabian, de 1972. Hay muchos otros autores que incluso mencionan porcentajes mucho más altos. Bueno, ahora que ya sabemos qué es como tal el acto de comunicar y el acto de expresar, vamos a hablar de qué es la comunicación no verbal. Esta se define como el conjunto de gestos, posturas, miradas y señales que complementan o sustituyen incluso al lenguaje verbal, transmitiendo incluso el 65% de la información en las interacciones interpersonales. Este es una referencia dicha en el libro que fue compartido en clases. Mehrabian, de 1972, enfatiza mucho en el tono y los gestos, pues estos influyen en la percepción que las palabras tienen. Es decir, no es lo mismo lo que tú digas con la manera en la que tú digas. Aquí hay como una pequeña representación de varios gestos que pueden llegar a ser interpretados de diferentes maneras durante una interacción y durante un acto de comunicación. Hablemos ahora sobre los componentes de la comunicación no verbal. Ya hablamos que son la paralingüística, la kinésica y la proxémica esencialmente. La paralingüística hace referencia a todo lo que se relaciona con el cómo usamos nosotros nuestra voz, que eso incluye el tono, el ritmo, el volumen, los silencios y el timbre. Se dice que usar el tono de una manera o con un volumen muy alto puede llegar a sonar ofensivo, puede llegar a sonar como grosero, puede llegar a ser malinterpretado. Entonces hay que saber manejar el volumen de la voz conscientemente, y eso es lo más importante, en la mayoría de las interacciones que nosotros mantengamos, y de ser posible en todas. Los silencios se menciona que puede llegar a ser un espacio que se deja para la reflexión, dependiendo de cómo se use, pero que también puede llegar a ser como un espacio de incomodidad si no se llega a usar o manejar de la mejor manera. El tono se dice que si es ascendente puede llegar a sonar como una persona con dudas, y si es descendiente puede llegar a sonar como una persona que quiere enfatizar mucho en su autoridad. Hablando de la kinésica, que vendría siendo ese estudio de los movimientos del cuerpo, como los gestos, las posturas, las expresiones faciales, todo lo que hacemos con nuestros músculos, con nuestro cuerpo en general. Se dice que si, por ejemplo, el usar los brazos muy así cerrados, muy cruzados, eso revelaría como una posición psicológicamente hablando de defensa, estar a la defensiva o de estar intentando cortar comunicación. Así que si estás llevando a cabo una interacción, una comunicación que te gusta, normalmente no tendrías los brazos pues totalmente así cerrados, mostrando una señal de tener una mente cerrada a la conversación. Y pasando a la proxémica, vendría siendo literalmente la cercanía, la proximidad que tú mantienes con la otra persona con la que estás llevando
la comunicación, la conversación. Tiene que ver con el espacio personal, lógicamente, y se dice que entre más distancia puede llegar a ser interpretado más como un tipo de agresión o de violación al espacio personal, especialmente para las personas que son como tímidas, y que si estás muy lejos, si la distancia es muy lejana, puede llegarse a interpretar como que estás huyendo de la conversación, que no quieres estar ahí, que quieres salir lo más rápido de ahí, entre otras cosas. Todos estos componentes obviamente hay que saber manejarlos dependiendo del contexto y la persona con la que se maneje, porque hay personas que se sienten más cómodos con unas cosas que con otras. Entonces también es como un tipo de... hay que asegurarse bien de conocer a la persona, lo que la persona quiere o cómo la persona quiere que se comuniquen con ellos, para no generar malentendidos con estos componentes. Aquí, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, vamos a mencionar ligeramente algunos ejemplos y algunas aplicaciones acompañadas más o menos de como lo que ya he venido diciendo. El primer ejemplo sería que en una discusión laboral, evitar la mirada o hablar con voz baja puede llegar a ser un mensaje como de sumisión. Eso haría que lo que sea que estés diciendo como para defenderte o para llegar a solucionar el problema, se pierda la idea y te tomen como que estás intentando, o que tienes miedo, que eres sumiso y que no sabes en realidad darle como una continuidad a esa conversación, por lo tanto que no sabes resolver los problemas. El segundo ejemplo dice que, en cambio, si tienes una mirada directa, un tono equilibrado y una postura firme, esto permite que el mensaje fluya con respeto, que lo que tú estás diciendo emita respeto, pero que también la conversación siga más adelante, llegando incluso hasta una conciliación. Como tercer ejemplo tenemos que mantener la distancia adecuada demuestra confianza y respeto, mientras que acercarse demasiado puede parecer invasivo. Esto muestra que comunicar bien no solo es hablar, sino saber usar el cuerpo, la voz y el espacio. También hay que tener en cuenta que esto va cambiando de cultura a cultura. Recordemos, por ejemplo, que en países de Asia, la mayoría de veces está mal visto estar muy cerca, a diferencia de nosotros los latinoamericanos. En conclusión, aquí se demuestra que verdaderamente no es lo mismo comunicar y expresar. Expresar es dejar mucho las cosas al aire, tú solamente dejar fluir lo que vas sintiendo o hay en ti, pero comunicar es asegurarte que las dos personas que están involucradas en la conversación estén entendiendo las cosas tal y como se debe. A continuación les dejaré un pequeño video que me parece que demuestra totalmente lo que he dicho y les podré ir comunicando por qué considero esto. What did you say to me? If you can't think outside of the box, don't bother coming back! The next time I see your face, you're fired! You hear me? Hey! Watch where you're going, you stupid mime! Good luck, my friend.
you're going, you stupid mime. Watch where you're going, you stupid mime! About Delia. I just want to say I understand. There's no need to explain. Should we help him? Sometimes you have to... Learn on your own. Como se pueden dar cuenta a lo largo de este video, vemos cómo estas personas usan de referencia o de metáfora la expresión de los mimos como lo que es la netamente expresión. Vemos cómo se expresan con sus movimientos, con su proxémica, con su kinésica, con todo lo relacionado del lenguaje no verbal, pero sin llegar a comunicar algo, y solamente se queda con esta expresión. Esto es lo que pasa cuando nosotros solamente nos expresamos y no llegamos a querer que nuestra comunicación sea totalmente asertiva. Es por eso que los invito a que dejemos de ser mimos expresando y que de verdad lleguemos a usar una buena comunicación. Muchísimas gracias por toda su atención.